Hare Krishna, buen día, reverencias. Mi nombre es Ajaya Raghupatidas. Bueno, quiero agradecer primero que nada a Prabhu Chitrak por invitarme. Lo que va a pasar hoy es que vamos a leer. Estamos transitando el capítulo 11 de la Bhagavad Gita. Entonces vamos a leer el texto 39 del capítulo 11 de la Bhagavad Gita. Como decía recién, primero, antes que nada, quiero agradecer profundamente a Prabhu Chitrak por invitarme a poder leer este texto con ustedes esta mañana. Bueno, son las 8 de la mañana. Si hay alguien viendo, a veces pasa que esto se ve, siempre digo lo mismo, se suele ver en diferido, entonces en la semana, si alguien tiene algún aporte que hacer, algún comentario, alguna pregunta, por favor que la hagámosla en la parte de comentarios y yo voy viendo y ahí la vamos evacuando convenientemente. Si hay alguno que está viendo y lo quiere hacer en el momento, también lo puede hacer y así lo vamos viendo. Bueno, decíamos que hoy estamos para leer el Bhagavad Gita, el capítulo 11, el texto 39. Primero que nada, lo que vamos a hacer es cantar un poquito. Voy a cantar Jayo Radha Madhava. Después vamos a leer. Voy a leer el texto primero en sánscrito, después la traducción. Podemos leer palabra por palabra de qué significa cada palabra, para ver más el significado. Posteriormente dijimos la traducción y el significado dado por Srila Prabhupada y algún comentario. Vamos a hacer una charla al respecto. Bueno, sin más entonces arrancamos. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Giridharadhari, Gopijana Vallabha Giridharadhari, Yasodhanandana Rashashana Ranjana, Yasodhanandana Rashashana Ranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Gopijana Vallabha Giridharadhari, Gopijana Vallabha Giridharadhari, Yasodhanandana Rashashana Ranjana, Yasodhanandana Rashashana Ranjana, Shamunatira Vanachari, Shamunatira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna. Bueno, vamos entonces, como dijimos, a leer entonces el texto 38. 38, me parece que había dicho 39, no, es el 38, texto 38
del capítulo 11. No sé si dije 39, pero por las dudas lo aclaro. El texto a leer es el 38. Tvamadideva Purusha Puranas Tvamasya Visvaya Param Nidanam Vetashi Vedyam Cha Param Chadamma Tvaya Tatam Viswam Anamtarupa. De vuelta. Tvamadideva Purusha Puranas Tvamasya Visvaya Param Nidanam Vetashi Vedyam Cha Param Chadamma Tvaya Tatam Viswam Anamtarupa. Bueno, palabra por palabra esto quiere decir lo siguiente. Tuam, tú. Adidevaha, el Dios supremo original. Purushaha, personalidad. Purunaha, antiguo. Tuam, de vuelta, tú. Hacia, de este. Visvaya, universo. Param, trascendental. Bueno, en el sánscrito tiene muchas... una palabra quiere decir varias cosas. Bien, sí, param quiere decir otras cosas también. En este caso es trascendental. Nidanam, refugio. Veta, el conocedor. Así tú eres. Vedyam, lo conocible. Cha, y. Param, lo trascendental, nuevamente. Cha, y. Dhamma, refugio. Toaya, por ti. Tatam, omnipresente. Viswam, el universo. Por ejemplo, acá Visvaya, universo, y acá Viswam. Anantarupa, o forma ilimitada. Sí, acá pone Param, decía recién, me quedé pensando en esa palabra, como trascendental. Param también es supremo. Por eso el Param Atma, el alma suprema. Param Atma, Paramatma, Param Atma. Atma es el alma y Param suprema, es la superalma. Bueno, y la traducción de esto es: tú eres la personalidad de Dios original, el más antiguo de todos, el supremo santuario de este mundo cósmico manifestado. Tú eres el conocedor de todo, tú eres todo lo conocible, tú eres el refugio supremo, por encima de las modalidades materiales, oh forma ilimitada. Tú estás omnipresente en toda esta manifestación cósmica. Bueno, y el significado de esto dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada es el siguiente. Todo descansa en la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, Él es el soporte supremo. Nidanam significa que todo, incluso la refulgencia Brahman, descansa en la suprema personalidad de Dios, Krishna. Él es el conocedor de todo lo que está ocurriendo en este mundo. Y si el conocimiento tiene algún fin, Él es el fin de todo el conocimiento. De modo que Él es lo conocido y lo conocible. Él es el objeto del conocimiento, porque Él es omnipresente. Como Él es la causa del mundo espiritual, Él es trascendental. Él es, además, la personalidad más importante del mundo trascendental. Una vez más, Tvamadideva Purusha Puranas, Tvamasya Visvaya Param Nidanam, Vetashi Vedyam Cha Param Chadamma, Tvaya Tatam Viswa Anantarupa. Om Anjana Timirandasya Yananjana Salakaya Kakshurum Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y
Mi maestro espiritual, Jayapataka Swami, me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Yo a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine. Nama Charyapadaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagaragrama Tarine. Vanchakal Patruvyacha, Kripasindhu Vyaivacha Patitanam, Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhunitanam, Dashiradvaita Gadadara Shirvas, Adigaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de este verso. Primero que nada, acá hay para mí dos puntos importantes. Lo estaba leyendo a la mañana. Hay dos puntos importantísimos. Uno es que establece que Krishna es la persona suprema, pero no la única persona. O sea, que sea el objeto máximo de conocimiento no significa que sea lo único en el sentido advaita del ¿cómo se llama? De la cuestión. Advaita significa Vaita es no dos, o sea, no dos, y A es sin, o sea, sin. Vaita es dualidad, y A sin, o sea, sin dualidad, no dos, quiere decir, no, sin dualidad, no dos, mal traducido. Sin dualidad, Advaita, o sea, quiere decir. El Vedanta, en términos generales, la idea del Vedanta es que la realidad última es una sola cosa, sin separación. El alma con Krishna, Krishna con el alma. Todos, no es que está Krishna y nosotros, sino que nosotros somos Krishna. Incluso que esto es Maya, esto es ilusión, todo esto que estamos viviendo. Y cuando salimos de la ilusión, nos volvemos a fundir en la totalidad, en el absoluto. Esa es la idea Advaita, ¿sí? Que todo el alma original y Dios son una sola cosa en última instancia, que la percepción de esta realidad es Maya y que la liberación implica entonces fundirse con el absoluto. Esa es la idea, ese es el Vedanta Advaita. ¿Está bien? El Vedanta es la filosofía, esa es la filosofía. El máximo exponente de esa filosofía era Sankara. Sankara, por eso se dice Sankaracharya. La Acharya es el máximo exponente que predica con su ejemplo, el máximo exponente de una filosofía. Por eso Prabhupada es nuestro Acharya. Es el fundador de ISKCON, pero está en su papel de Acharya, quien predica con su ejemplo. Y el máximo exponente, uno de los máximos exponentes, no todos, tenemos varios acharyas en lo que se llama sucesión discipular. Su maestro espiritual también era un acharya. Y así todos los maestros más prominentes de una filosofía. En este caso, también puede ser en caso de sucesión discipular, son acharyas, porque predican con su ejemplo y son grandes predicadores y grandes exponentes en este caso nuestro, del Vaishnavismo, ¿no es cierto? Es una filosofía personal, no impersonal. Sankaracharya era un impersonalista que predicaba, que exponía, que postulaba esto que estamos diciendo. Bueno, primero acá lo aclara muy bien, esto lo aclara. Pero bueno, el señor Chaitanya no, el señor Chaitanya, como es Dios, él postuló otra cosa, una cosa que es, porque él lo que hizo fue, porque él no es que rechazaba el Advaita, el Vedanta Advaita, él lo que hizo fue aceptar y explicar un Advaita védico, un Advaita correcto, así que es con este concepto genial que es perfecto, que no podría ser otro más que Dios quien presente este postulado que no solamente unifica, aclara, sino que además bueno, yo propongo, ¿cómo se llama?
se los presento. Para quien quiera leer el Chaitanya Charitamrita, es ahí se presenta primero, bueno, el Chaitanya Charitamrita, como la palabra lo indica, es el Charitamrita, Amrita es el néctar. Y Charita es las actividades, o sea, el néctar de las actividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es un avatar de Krishna, o sea, es una forma en la que Krishna viene para esta era de Kali. Como digo, otro no podría ser quien presente este postulado tan perfecto, que es el que voy a decir ahora, que es el de Achintya Veda Veda Tattva. Lo vamos a explicar, pero bueno, quiero terminar con esto. Les sugiero, les recomiendo, esa es la palabra que estaba buscando, les recomiendo el Chaitanya Charitamrita. Allí está, se establece, porque uno podría decir, bueno, sí es Dios, pero ¿por qué es Dios? Hay muchos que dicen ser Dios, puede ser fanatismo desmedido, hay veces que uno se enamora mucho, se ve mucho a través de la historia, que se enamoran, se fanatizan, se obnubilan, tienen admiración por determinada personalidad y dicen que es Dios. Hay gente que falsamente dice Dios también, hay gente que no se dice, bueno, Sai Baba decía que era Dios, y hay gente que dice Sai Baba es Dios, hay gente que hay muchos, hay inclusive cosas más. Rastafari, ¿no? El Rastafari, un rey de Etiopía que había toda una rama de gente que decía que era Dios y que venía. Bueno, el Chaitanya Charitamrita, el Chaitanya Charitamrita se divide en tres partes. En realidad la segunda parte está dividida en dos. Está el Adi Lila, el Madhya Lila 1 y 2 y el Antya Lila. Es toda como decía, las actividades del señor Chaitanya. Pero primero está el Adi Lila. Allí se aclara muy bien por qué el señor Chaitanya es Dios, por qué Chaitanya Mahaprabhu es un avatar, por qué el Panchatattva es un avatar, qué viene a ser y qué postula. Y allí se explica, pero de forma sublime, es todo un libro así grandote, este concepto de Achintya Veda Veda Tattva, que es el Veda significa diferencia, o sea, diferente. A Veda, sin diferencia. Y el Achintya es inconcebible. Achintya Veda Veda Aveda Tattva. El Tattva es el principio original, ¿cómo se llama? Una verdad, algo estable, un principio. Entonces, el inconcebible unidad y diferencia a la vez. O sea, es inconcebiblemente uno y diferente a la vez. El tattva, ¿no? El principio original de la existencia. O sea que la causa original, la verdad absoluta, suprema. Entonces, ahí lo que hace, él, como decíamos, no rechaza el Brahman impersonal que postula el Advaita, sino que lo establece como una parte de Krishna. ¿Está bien? Pero ¿por qué Chaitanya Mahaprabhu hacía mucho hincapié en que no vayamos por ese lado de la filosofía? Srila Prabhupada también hacía mucho hincapié en que no vayamos por ese lado de la filosofía. Todos los acharyas solían hacer hincapié. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien que el alma en la era de Kali está muy degradada, el corazón está muy sucio y nuestra mente sobre todo es muy baja, muy tonta. Entonces nos podemos, sin estar preparados, obnubilarnos y errarnos en el camino yendo por esos lados, ¿sí? Yendo en esas direcciones filosóficas o en prácticas también. Se me ocurre un ejemplo así como mundano, ir por el lado de las drogas, por ejemplo, que bueno, se dice, ¿no? Quien va por el camino de esa investigación de ir por el lado de las drogas lisérgicas que proponen, en la época del hipismo había eso, por eso Prabhupada lidió mucho con eso, que tomando ciertas drogas como el LSD, etc., producen esas percepciones de otras dimensiones, para las cuales uno no está preparado, ni mental, ni emocional,
Entonces, el famoso postulado, no postulado, esa apreciación que se hacía, que se decía que se pueden escuchar los sonidos, escuchar los colores y ver los sonidos, así decían los que practicaban con eso, con drogas duras de laboratorio que eran lisérgicas. Decían que podían llegar, por ejemplo, a escuchar, los colores se ven, no se escuchan, pero uno podía llegar a escuchar sonidos en los colores y ver colores en los sonidos. Entonces entraba en otras dimensiones y tener percepción de ciertas cosas que uno puede llegar primero a destruir el cuerpo, porque uno va degradando su cuerpo, que es el medio que uno tiene para la autorrealización. El cuerpo uno debe mantenerlo sano y las drogas destruyen el cerebro. Y más allá, pues, dije el tema de las drogas porque fue uno de los caminos que se eligió. Después hay otras prácticas como ciertas meditaciones y ciertos enfoques de la mente en determinadas cosas y en cierta filosofía, ¿no? En adquirir cierta filosofía y ir por ese lado percibiendo solamente el Brahman impersonal. Pero el Brahman impersonal es solamente un destello, la refulgencia. Un destello, el destello es un tac. No, la refulgencia del cuerpo de Krishna, o sea, de la persona suprema, como dice acá, ¿no? La persona original, la más importante de todas las personas del mundo trascendental, ¿no? Entonces, hay una realidad superior y hay prácticas más sanas, hay más saludables, más positivas, superiores, para alcanzar la verdad suprema y absoluta, que es la que postula el Vaishnavismo y la filosofía personal, ¿cierto? Por eso Chaitanya Mahaprabhu hacía hincapié y hacía mucho énfasis, así como Prabhupada, en que no vayamos por ese lado del impersonalismo, del Advaita, la filosofía, el Vedanta Advaita, ni sus prácticas, por ese motivo, por el motivo de no es que lo niegan, no es un boca arriba, no es que una cosa es falsa y la otra es verdadera, sino que, por eso como dice Chaitanya Mahaprabhu, genialmente y perfectamente, es parte del todo, el aspecto impersonal, el Brahman impersonal, es un aspecto de la persona suprema, como dice aquí, de la persona suprema. Pero no conviene ir por ese lado, como decíamos. Bueno, en el caso que decía recién, las drogas destruyen el cuerpo, y aparte nos lleva por ahí a planos, no solamente las drogas, sino como decía, las prácticas impersonales, de apreciación impersonal, de carácter impersonal, nos lleva a ver, quizás a tener apreciaciones y obnubilarnos con eso. Y creer que eso, wow, y no estamos preparados y y vamos a llegar a un camino bajo, porque el Brahman impersonal, como decíamos, es la refulgencia de Krishna. Entonces el alma es una siempre, por eso es una y pues al fin Veda Tatua. Es una y no se funde, o se puede fundir parcialmente, que parece estar fundida, y quedar en un halo de Brahman impersonal, se llama Brahmayoti eso, y con el tiempo, en un contexto de eternidad, ¿no? Paulatinamente, parcialmente el alma vuelve a este estado nuevamente. Y no necesariamente vamos a estar acá escuchando esta clase en este tiempo, en este lugar y en estas circunstancias en las cuales tenemos la recontra super misericordia de poder cantar el Mahamantra Hare Krishna y poder alcanzar al Señor Supremo y un contacto con la divinidad de carácter personal y poder ingresar entonces al mundo espiritual. Entonces es algo que no es apropiado, por así decirlo. No se recomienda ir por ese lado. Y Chaitanya Mahaprabhu, como decíamos, por eso hice la recomendación del Chaitanya Charitamrita, es Krishna mismo, es Dios mismo, entonces nos está dando un concepto muy fuerte, muy claro, muy completo y muy certero. Entonces él postula y propone el canto, el Yuga Dharma, el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como método sublime para esta era. Eso por un lado. Entonces, por un lado dijimos que establece claramente acá, porque dice, tú eres la personalidad de Dios original, el más antiguo de todos,
Hay una frase que me encanta acá en el significado de Srila Prabhupada, que dice, esa frase es pero sublime. Si el conocimiento tiene algún fin, Él es el fin de todo conocimiento, de modo tal que Él es lo conocido y lo conocible. Entonces acá vamos al segundo punto, que decíamos que es el refugio, acá lo dice también, porque dice que todo descansa en Él. Él es el soporte supremo. Entonces, Él es el refugio supremo también. Permiso. Él es el refugio supremo. Él es ¿cómo se llama? Me parece, el refugio supremo, sí. Él es en lo que vale la pena refugiarnos. Él es en refugiarnos. Él es en lo que debemos refugiarnos. Porque conocen a alguien que tenga otras características que de todo lo que dice acá, porque acá todo el tiempo dice con mayúscula, dice, Él es el soporte supremo, Él es el fin de todo conocimiento, Él es el objeto del conocimiento, Él es la causa del mundo trascendental, Él es la personalidad más importante del mundo espiritual. ¿Alguien conoce a alguien que tenga todas estas características? Si alguien, y que aparte todo descanse en Él, que Él sea el soporte supremo. Si alguno conoce a alguien, bueno, lo podemos presentar como un digno exponente de soporte de la realidad. Pero por lo pronto tenemos a Krishna como único, y aparte acá se postula como el único. El más importante, ¿no? Si es el más importante no puede haber otro tan importante como él. Entonces, filosóficamente, él es en quien vale la pena tomar refugio, porque toda la realidad descansa en él. Todo descansa en la suprema personalidad, no en el Brahman impersonal, en la suprema personalidad de Dios. Entonces, acá nos podemos cuestionar y preguntar, podemos hacer una reflexión y decir, ¿qué tanto nos estamos entonces refugiando en Krishna? Como para sacar un poco de provecho a esto. Entonces, ¿en qué nos estamos refugiando? Haciendo una introspección. ¿Nos estamos refugiando en, no sé, en el dinero? ¿Qué nos deja tranquilo? ¿El dinero nos deja tranquilo? No sé, las instituciones, alguna, no sé, ¿qué nos está dejando tranquilos? Nuestra fuerza física, nuestra fortaleza física. A veces dice uno, no, bueno, sí, si voy tantas horas al gimnasio por día, ahí voy a estar bien, yo voy a estar bien. ¿Un seguro? Quizás. Si tengo este seguro, no, con esto voy a estar bien, porque con esto no sabes lo que es. En el país, en políticos, eso es muy común ver que se refugian ¿cómo se llama? En ideologías políticas. No, tal político, ahora con esto vamos a estar bien, ¿eh? Eso es muy común de ver, inclusive en gente que es devota, que practicantes de vida espiritual, que deberían estar refugiadas, que quieren refugiarse en Krishna, pero cometen el desatino de refugiarse en figuras políticas, en ideologías. ¿En eso nos estamos refugiando? ¿Creemos que con esta persona nos vamos a salvar, va a ir bien ahora? En alguna institución, como decíamos, quizás nos estamos refugiando y no nos damos cuenta porque no somos puros. La idea es analizarnos. Entonces, ¿en qué nos estamos refugiando? No sé, en armas. Quizás uno dice, no, estoy seguro, tengo armas y practico tiro, no sé. Ahí nos estamos refugiando. No quiere decir esto, no obstante lo cual, esto no quiere decir que uno concluya que, bueno, entonces no tengo dinero, no voy a votar, no protejo mi hogar, mi familia, no tengo dinero, no sé. Eso no quiere decir eso, porque es como el famoso, sino que es ver a Krishna en todo, que Él es el soporte de todo. Él es el que está soportando el dinero, cualquier postulado político. Él es el soporte de todo eso, porque Él es la inteligencia, Él es la energía, Él es la fuerza, lo decían otros versos anteriores.
Él es la fuerza que soporta todo, ¿no? Entonces, ver a Krishna a través de eso y refugiarse en Krishna como la causa original de todo esto y el motivo por el cual sucede esto, ese es el verdadero estado de conciencia. Se me hace acordar un famoso fábula, una famosa fábula en la que estaba un cura que se había inundado todo y ya quedaba solamente el techo de la capilla y estaba el cura ahí arriba del techo y bueno, estaba todo inundado, se había inundado todo y pasaba una lancha y él le decía a Dios, por favor, ayúdame. Y pasaba una lancha y le dice, venga padre, súbase y nos vamos, nos salvamos. No, 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 Dios me va a salvar. Y se va la lancha y dice, bueno, se va. Después viene otra lancha y lo mismo. Venga padre, súbase. No, no, Dios me va a salvar. Pasa, de nuevo la otra lancha pasa y así. Y finalmente, bueno, se muere ahogado. Y cuando llega al cielo le dice a Dios, ¿qué pasó? ¿No me salvaste? Y Dios le dice, sí, si te mandé una lancha, 2 lanchas, 3 lanchas. Entonces, no es que uno no debe refugiarse, no debe utilizar las cosas de las energías de este mundo material. Pero, para lo que debe hacer el Dharma de uno, ¿no es cierto? Pero lo importante es ver qué tanto nos estamos refugiando en eso como causa última suprema, que esto es lo que acá dice. Él es la persona más importante del mundo espiritual. Él es el objeto del conocimiento. Él es el conocimiento en sí mismo. Entonces, en él es el que él es el soporte de todo. Hay que refugiarse en Krishna. Entonces, nada, esto es así. Inclusive podemos verlo cuando algo nos sale mal, por ejemplo. A veces ahí tenemos un termómetro para ver qué tanto estamos viendo la voluntad, el soporte de Krishna atrás de las cosas. Cuando a veces uno quiere que las cosas sucedan en forma caprichosa y dice, las cosas no salieron como yo quiero, entonces Dios es injusto y Dios no me está dando refugio ni me está dando soporte. Y en realidad está sucediendo todo el tiempo lo mejor que nos puede estar sucediendo. Porque la vida es como un GPS. Cuando uno va tomando decisiones acertadas todo el tiempo, está yendo bien. Ahora, en la que uno toma un camino para otro lado, recalculando. El GPS vieron que recalcula siempre para ir hacia el camino correcto, hacia el destino final. Exactamente lo mismo es lo que nos pasa con cada una de las actividades de nuestra vida en forma cotidiana, diaria, y durante toda la vida. Todo el tiempo está todo recalculando hacia un único objetivo, hacia el soporte supremo, hacia la causa original, hacia el santuario supremo de este mundo, como dice este verso. Cuando uno ve eso, hay un devoto con el que hace años que tenemos siempre esa frase cada vez que nos vemos. ¿Cómo está, Prabhu? Bien, ¿cómo se puede estar mal en conciencia de Krishna? Siempre me dice él. Y siempre yo también le respondo lo mismo, a veces porque ya tantos años que me la dice, yo también se la digo. Y es verdad, porque ¿cómo podemos estar mal si estamos recalculando todo, si entendemos que todo el tiempo se está recalculando hacia Krishna? Incluso hasta el karmi, la persona que no practica vida espiritual, se le dice karmi, de cariño. Se le dice karmi porque está una persona que practica, que solamente está generando karma, que está enredada en el samsara. Quienes no somos devotos puros también estamos enredados, pero estamos tratando por lo menos de practicar y salir mediante nuestra práctica, pero mediante nuestro refugio en Krishna. Pero la persona que incluso que está generando karma también, todo lo que está sucediendo a las personas todo el tiempo se están decepcionando. Hay veces que quizás parece que, qué bueno, este está muy conforme, muy feliz con lo que le está pasando. Pero no es tan así. Las personas todo el tiempo tienen reflexión, tienen introspección. Aunque no lo digan, todo el tiempo el alma está analizándose a sí mismo. El alma es filosófica por naturaleza. La filosofía es eso. La filosofía es el cuestionamiento intrínseco que tiene la angustia de existir.
y el masticar esa angustia. Eso es la filosofía. Es ver qué hago acá, quién soy, de dónde vengo, qué tengo que hacer. El ario, según el Bhagavad Gita, es el que ya sabe eso y practica y actúa en consecuencia. Ese es el espiritualista, la persona espiritualista. Pero el que no, también está en la misma situación, aunque no lo sabe. Entonces, y la filosofía, o sea, el filosofar es natural, aunque no lo digan. Todo el mundo está reflexionando todo el tiempo, mediante las cosas buenas y las cosas malas que le pasan. Y el que no está en un proceso de maduración hacia la filosofía. Quizás a veces no, pero por momentos. Por momentos uno está muy cómodo o muy incómodo. Y bueno, está así, simplemente se deja llevar. Pero en algún momento en el que para la pelota siempre dice, mira todo lo que tengo. ¿Esto es la causa última de las cosas? O che, qué mal que me va, che, ¿hasta cuándo va a seguir esto? O bueno, ya pasó todo, ahora estoy tranquilo. Qué cosas que pasé, ¿no? Si pasaste porque pasaste, si estás pasando porque estás pasando, y si estás disfrutando porque estás disfrutando, y si ya disfrutaste, también pensás, repensás y analizás. En todo tiempo. Inclusive es mucho de pensarse en la vejez. En la vejez suele pasar eso, porque uno ya ve el ocaso del que se acaba la película. Entonces uno empieza a pensar en todo lo, ya tiene muchos samskaras, ya tiene muchas impresiones, muchas vivencias. Entonces uno ya empieza a sentir que la realidad ya no me está hablando a mí. Entonces empiezo a ver qué pasó, che, qué fue todo esto, por qué. Entonces eso es filosofar. Y religar, que sería el proceso religioso, es actuar en consecuencia, relacionándose con la divinidad, practicando yoga, unión con la divinidad. Eso es religión. Entonces, la filosofía concluye en que tiene que haber religión. Y la religión es la práctica sublime del hombre, del alma en esta encarnación. Por eso primero decía que este cuerpo es para la autorrealización, por lo tanto debemos cuidarlo. Cuando hablábamos hoy de las prácticas de percepción impersonal. Bueno, entonces, volviendo para atrás, sí, uno debe ver la voluntad suprema de Krishna en todo, uno debe refugiarse en Krishna, y si uno ve a Krishna a través de todas las cosas, se refugia en la causa original. Entonces, ¿qué tanto uno depende entonces del refugio, de qué tanto nos estamos refugiando, en qué tanto vamos a avanzar en vida espiritual? Porque si uno, y con esto termino, y les dejo esta reflexión. Si uno, es muy hermosa esta frase, la escuché de una monja, una monja, hace unos años atrás. Si uno, que me encantó porque las monjas son son como si lo que serían brahmacharis, femenino, brahmacharinis. Pero quienes están bien situados, como todo brahmachari o brahmacharini, está sumamente refugiada, está en el refugio, valga la redundancia, refugiada en el soporte supremo, como indica acá en el verso, refugiada en el soporte supremo. Y me acuerdo que dijo una frase que es que si yo me ocupo, porque le preguntaban justamente si cómo no tenía miedo a que qué va a pasar si algún día no, ya pasó toda su vida y se encuentra vieja y se da cuenta de que esto no es para ella, o que porque no tiene son renunciantes, no tienen dinero, no tienen nada, ¿no? Cualquier persona que está en esa orden tiene eso como característica de vida. Entonces decía que si yo me ocupo de las actividades de Krishna, yo me ocupo de los asuntos, decía, de los asuntos de Krishna, ¿por qué Krishna no se va a encargar de mis asuntos? Es así. Si uno se encarga de los asuntos de Krishna, Krishna se encarga de los asuntos de uno. ¿Por qué no habría de hacerlo? No existe injusticia existencial. Es solamente la apreciación y la falta de entrega de uno. Como decíamos, quien ve mala fortuna, no está viendo la redirección del GPS.
Entonces no se puede estar mal en conciencia de Krishna, no se puede estar mal refugiándose en el soporte supremo. Entonces, ocupémonos de los asuntos de Krishna y Krishna se va a ocupar naturalmente de nuestros asuntos. Y no van a existir más asuntos nuestros, sino que vamos a estar sumergidos en los asuntos de Krishna. Bueno, agradezco nuevamente a Prabhu Chitrak por darme esta oportunidad esta mañana de poder estar con ustedes. Y agradezco también cualquier comentario al respecto y lo vamos viendo durante el transcurso de la semana. Hare Krishna, buen día, buena semana, reverencias Gauranga, Haribol.